Hola, hola chicas, saludos a todas y gracias por comentar. El día de hoy vamos a estar haciendo esta banda elástica para bebé número 17. Esta bandita es especial para aquellas bebecitas que apenas tienen meses de nacida y vamos a estar utilizando un aplique para darle un toque de elegancia pero que no pierda la sencillez. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo este lazo de foamy número 2. Esta y muchas ideas más las encontrarás aquí en mi canal. Esta bandita para bebé es ideal para aquellas recién nacidas y está compuesta por un lacito básico y un centro que lo hace elegante y delicado a la vez. Para hacer esta bandita vamos a necesitar de los siguientes materiales: 2 retazos de cinta o listón barrotado de 11 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, 4 retazos de cinta o listón satinado de 9 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, una banda elástica de 33 centímetros de largo, 2 círculos de fieltro de 2 centímetros de diámetro y por supuesto un aplique con pedrería. Comenzaremos armando nuestra base. Vamos a pegar las puntas acá de la banda. Esto lo colocamos por aquí. Comenzaremos a armar el lacito. Voy a quemar las puntas. Ok. ¿Cómo vamos a hacer este moñito o lacito? Voy a tomar la cinta de esta forma, la que mide 11 centímetros. Voy a hacer un doblez. Nos va a quedar como una L inversa. Y de aquí lo voy a pasar hacia adelante como si vamos a hacer un pétalo de una flor. Aquí nos vamos a apoyar de alfileres que voy a colocar no en este lado donde está la abertura, sino de este donde está el doblez. Allí está. Tenemos el primero. El otro lo vamos a hacer igual, vamos a hacer un doblez y volvemos a doblar. Y voy a colocar el alfiler acá. Ya tengo las que son del centro. Si te fijas, estas lazaditas o petalitos están estas dos arropando al pétalo del centro. Vamos a repetir lo mismo que esto para 2 lazadas, pero para las otras ya vamos a ver cómo vamos a hacer. Voy a doblar como hicimos ahorita hacia este lado y coloco aquí el alfiler. Ya tengo la primera, voy con la segunda igualita que esa. Tenemos 2. Estas dos van a estar hechas al contrario. Voy a doblar así, ¿verdad? Y la voy a doblar hacia este lado. No, perdón, es de este lado, del otro lado. Del lado derecho y voy a doblar hacia acá. Fíjate que esta abertura queda del lado derecho y esta queda del lado izquierdo. Repito, estamos así.
La primera doblamos hacia este lado. La segunda, las otras dos, la vamos a doblar hacia este lado y doblamos encima. Voy a colocar el alfiler ahora de este lado. Ahí está. Repito lo mismo con esta. Aquí notas que te quedan estas dos aberturas de este lado y estas de este lado. ¿Cómo vamos a armar esto? Voy a agarrar una de este lado que tiene la abertura acá y le voy a colocar aquí arropando hasta el centro, por detrás y por delante. Despego acá y sostengo estos 4 lados. Allí está el primero. El de este lado va a ser uno diferente, que es este. Fíjate que tiene la abertura de este lado para poder encajarla acá. Y queda el pétalo arropado. Aquí voy a colocar otro alfiler. Tenemos el primero construido. Voy a hacer lo mismo con este. Allí están los dos lados construidos. Con hilo y aguja voy a coser toda esta base. Es el momento de retirar todos los alfileres. Si tú ves que los alfileres te hicieron huequitos en la cinta, pasas el dedo, así no pasa nada. Busco acá el moñito o el nudito para por allí devolverme. Halo. Y aquí atrás voy a hacer un nudito. Fíjate que la lazada o el petalito rosa queda en medio de los otros dos. Es súper sencillito y chico, pequeñito para las más chiquiticas. Aquí voy a pegar un círculo de los de fieltro para cubrir. Y también voy a pegar la banda. Termino colocando acá el otro retacito o circulito de fieltro. Y la decoración del centro es esta, que es un arete. Tiene un palito acá en la parte de atrás, yo lo quito.
Son bastante económicos. Los consigues en las bisuterías. Y lo voy a pegar acá. Y de esta forma, amigas, ya está lista nuestra bandita elástica para bebé número 17. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo esta flor de cintas número 14. Regálanos un me gusta, comparte el video y también suscríbete a nuestro canal para que continúes recibiendo 2 nuevas ideas y hagamos juntas flores diferentes. Hasta la próxima.